Bueno, aquí estamos en Francia, la región parisina, a unos 25 kilómetros del centro de París. Allí detrás está la sala de música en el sótano de la casa. Vamos para allá. Y entrando directamente por el garaje, llegamos a esta primera habitación que yo la denomino la sala de control. Sala de control, ya que el cableado de micrófonos y de instrumentos de música van a un multicore más conocido como Snake. De allí recorren toda la habitación y entran a esta otra por esa rejilla. De allí pasa a la tarjeta de sonido, que es un Scarlett Focusrite Scarlett 18 y 20, y de ahí va por USB al ordenador, y es aquí donde se edita todo lo que se ha grabado ahí dentro. También tengo la pantalla, ya que editar a doble pantalla es mucho más cómodo. Están los monitores activos y una mini cadena JVC que conservo de mi época de adolescente. Está en perfecto estado y funciona muy bien. Ahora, en este caso, aquí estaba preparando un tema que vamos a ensayar con dos colegas. Por cierto, estamos buscando un bajo. Así que si hay alguien que ve este vídeo y que está por la región de París y sabe tocar el bajo, pues nos vendría genial. Que hago cuando me veo con los colegas es lanzo las pistas de las cuales no hay músico, ¿no? Por ejemplo, si le doy, ya está, un trocito, y de esa manera pues puedo agregarle y quitarle el bajo, la batería. En este caso vamos a poner batería y por ejemplo vamos a quitar el bajo. Vale. Ahora pondré el bajo y luego iré agregando las otras pistas. Y de esa manera podemos pasar un buen rato tocando las canciones que nos gustan. Solíamos juntarnos los viernes a partir de las 10 de la noche. Lo hacíamos de esa manera porque cada uno tiene su vida, su trabajo, y era difícil compaginar. Teniendo en cuenta que esto es un sótano que no está insonorizado, está acondicionado acústicamente, pero no está insonorizado, lo cual suponía un gran problema para tocar la batería acústica. Por suerte tengo también la electrónica, así que era la que utilizaba en los ensayos con los colegas.
Es una batería que está amplificada, al igual que la guitarra y los micrófonos, si había cantante. Y la verdad que siempre tuve ese temor de molestar o despertar a los peques o a mi mujer, pero la verdad que nunca sucedió. Las veces que nos hemos juntado y hemos tocado, algunas veces hemos dado bastante caña. No, cuando subía seguían todos durmiendo y al día siguiente preguntaba y me decían, no nos hemos enterado de nada, hemos dormido tranquilos. Pues para mí era una tranquilidad y me animaba a seguir adelante con este proyecto. Y para entrar más en detalle con el equipo que utilizo aquí en la sala de control, los monitores activos de campo cercano son los Yamaha HS7, que cuentan con un control del nivel de entrada. Luego tenemos el control room, control de la sala y también el control de ganancia. Cuenta con doble entrada balanceada, XLR y jack de 1/4. Es un sistema biamplificado bass reflex. Tiene el tweeter de 1 pulgada y el woofer de 6,5. Yo creo que es un altavoz que da un buen rendimiento. En teoría lo que hago es grabo en la batería acústica, de ahí capto el sonido por los micrófonos, va al multicore, del multicore viene aquí a la tarjeta de sonido, al Scarlett. El Scarlett va al ordenador y el ordenador lo controlo con el ProLogic. Y por pasármela bien, alguna vez he grabado vídeos de batería como este. Esta habitación también la utilizo para guardar algunas de mis colecciones diversas, como son estas cajas vintage, son las Kenwood KL9090X. No las utilizo mucho, la verdad, no me gustan tanto su sonido, pero las tengo desde hace mucho tiempo y ahí están formando parte de mi colección. Tengo otras que están en esa habitación, pero bueno, eso lo vamos a ver luego. Luego tengo una pequeña colección de cajas también. Estas son para la batería. Este es Snare. Y también hay aquí alguna colección de dibujos animados y películas que me han ido gustando desde que era niño. Por ejemplo, tengo algo aquí de Voltron, Thundercats, Star Wars, Marvel, Transformers, más de Marvel, más de Star Wars, Legos. Vaya. Aquí más de los Transformers, los Dinobots. Estos son los Autobots y los Decepticons. Vaya. Aquí tengo algo de Predador, de Mortal Kombat, de la película Tortugas Ninjas, de Batman. Luego está Dragon Ball. Algunos Playmobil también.
Incluso hay algunas figuras de los Pyros, AC/DC y Eddie de Iron Maiden. Y este es mi lugar preferido de la casa. Aquí tengo una batería electrónica, tengo el cine en casa, tengo todos los aparatos de la música en alta fidelidad. También tengo aquí un sistema vintage. Y por ahí detrás está la batería acústica, la guitarra eléctrica, unos altavoces autoamplificados Electro Voice para la música en vivo, una mesa de mezcla, por ahí también está, no se ve, no hay mucha luz por ahí, pero por ahí está un amplificador de auriculares, la DBX y el subwoofer. Bueno, volvamos aquí, la batería. Esta es una batería electrónica. Es un poco un híbrido, varias marcas, sobre todo 3 marcas. La batería en sí es una Roland TD20, la tengo desde el año 2005, me parece, sí, 2005. Luego los pads son de una marca americana que se llama Hard Dynamics. Son 3 pads de bombo, de tones. Luego en la caja es Roland. No, el parche es Roland, pero la caja es Hard Dynamics también. Luego está el pad de bombo, el bombo sí que es Roland, porque el bombo de Hard Dynamics se me rompió. Lo reparé 2 veces y luego ya no tuvo solución. Y tuve que cambiarlo, pues sí, ahora utilizo ese pad de bombo de Roland. Esto es un doble pedal, la marca Trick, también es americana. Y luego los platos son Siljan. Estos son los Gen 16, son unos platos, en teoría son acústicos porque están hechos de metal y producen su propio sonido, pero están agujereados para que el sonido sea menos fuerte, está rebajado. Con esto pues se puede estudiar en casa, en teoría fueron creados con esa intención. Luego tienen un micrófono en la parte de abajo, eso que vemos medio azul, eso es un micrófono que capta el sonido que produce el propio plato. De ahí lo envía a una pequeña caja, pequeño cerebro que tiene ahí, y de ahí puede salir a los auriculares, puede salir a un programa de grabación. Son bastante versátiles, vamos, como quieres grabar y tal. Yo los utilizo poco. Yo cuando grabo capto el sonido real del plato. Es la tercera parte, creo yo, de ruido que pueden producir los platos de la batería acústica. La batería electrónica es un perfecto instrumento para el estudio en casa. Puedes utilizarla con auriculares, puedes conectarla a diferentes dispositivos como el iPhone, por ejemplo, el iPad. Puedes amplificarla, como en este caso, está amplificada por un sistema 2.1 de Roland. Ahí debajo está el subwoofer y aquí arriba están los satélites.
batería electrónica produce dos tipos de ruidos: el ruido acústico y el ruido de vibración. El ruido acústico, digamos que es fácil de controlar, se puede tocar con cascos, se puede tocar de manera muy suave, no pegarle muy fuerte, o al momento de amplificarla pues no se sube mucho el volumen, y con estas medidas podrías controlar este ruido. Pero el otro ruido, el de vibraciones, este sí que es un ruido, es la pesadilla realmente, porque es un ruido que se transmite a través de los cuerpos sólidos, en las columnas, las paredes, los suelos, y es muy difícil evitar que esto pase. Existe una solución que es la habitación dentro de la habitación. Significa que tienes que construir una habitación dentro de otra, pero esto pues es algo muy caro, y además que pierdes muchísimo espacio. Tienes que construir una habitación dentro de otra, dejando un espacio vacío, porque el aire en teoría ayuda a evitar estas transmisiones de ruido por vibraciones, y hacer pues paredes bastante gruesas, con lo cual se perdía muchísimo espacio. Luego, en su momento, busqué muchas soluciones, y lo que más se suele usar para este problema es las tarimas. Las tarimas, pues esta es una tarima de 6 capas con 5 materiales diferentes, y que también la he llevado conmigo en cada mudanza, y me he mudado bastante, viví en diferentes países, y a todos me mudaba. Había un viaje solo para llevar mi tarima y la batería, el coche iba repleto. Han sido muchas aventuras desde hace mucho tiempo, pero bueno, contento, ¿no? Nunca renegaba de ello, muy feliz con cada mudanza que hacía. Era una motivación nueva por el sitio donde la iba a poner. A mí me encanta armar y desarmar cosas, y el hecho, aquí mismo esta batería ya es la tercera ubicación donde está, ya la he desarmado por completo. Antes estaba en otro lado, dentro de la misma habitación, ¿no? Pues no suponía un problema. El verdadero problema es que la tarima no es la solución definitiva. Ayuda y bastante, pero por experiencia propia, los vecinos, según a qué hora tocaba, pues seguían escuchando ese ruido. Y ese problema lo he tenido desde que empecé a tocar la batería, creo con 14, 16 años, ya molestaba a los vecinos. Vaya, en ese aspecto he sido un muy mal vecino. Pues la verdad que era una lucha constante entre no molestar a la gente y desarrollar mi hobby, mis ganas de tocar la batería. He pasado temporadas largas sin poder hacerlo, porque ya el problema se había intensificado de tal manera que no podía seguir molestando, porque si no llamaba a la policía y todo ese rollo. Pero bueno, al final terminaba mudándome. En alguna ocasión han sido los vecinos que se quejaban mucho, que terminaban yéndose, y en alguna otra ocasión pues no llegaban a ubicar de dónde viene ese ruido, quién es el desgraciado que está molestando. Pero cuando yo escuchaba comentarios ya decía, vaya, ahora es cuando tengo que tocar mucho más suave, tengo que tocar en horas donde el ruido se camufle un poco, o pensar en mudarme. Pues esa ha sido una historia bastante, digamos, contradictoria, ¿no? Porque me daba problemas y mucha satisfacción a la vez. Pues eso, esta es la batería electrónica. Y esta es la zona de la habitación dedicada al audio vintage. Las tengo de esta manera porque me encanta tenerlas a la vista,
y están disponibles todo el tiempo. Está dividido en dos partes, diría yo. Está la primera parte con dos aparatos que son Marantz, y la parte de arriba que todo es Pioneer. Luego están las cajas, son las de abajo, son las Pioneer, las HPM 100. Luego están las Sansui SPX 7000 y las de arriba son las JBL 4311. Las tengo así simplemente por orden de tamaño, porque las más grandes están abajo, medianas y las más pequeñas. Pero de hecho lo bonito de esto, lo entretenido de esto es que pues ir sacándolas y asociándolas a diferentes amplificadores y probar y escuchar. He hecho algunos vídeos ya donde hago este tipo de ejercicios y son interesantes. Entonces si empezamos de abajo hacia arriba, esto es un lector de CDs Marantz de los años 80, me parece. Este sí que es de los años 80. Este, si no me equivoco, el CD80. Para describir cada uno de estos elementos, de abajo hacia arriba está el lector de CDs Marantz CD80. Luego está el receiver estereofónico de Marantz también, el modelo 2245. Y luego ya todo el sistema de arriba es Pioneer, empezando con el ecualizador gráfico. Este es el SG9800, si no me equivoco, sí. Luego está el amplificador integrado, el SA7800. Luego está un lector de cassette, magnetófono de cassette. Este es el CTF1250. Y arriba del todo está el más bonito también, uno de los más preciados de mi colección. Este es el magnetófono de carrete abierto, el Reel to Reel RT909. Todos ellos han sido revisados y algunos de ellos reparados, así que están en perfecto estado de funcionamiento. Es más, los utilizo todos. Con el de cassette lo que voy haciendo es, pues a veces grabo vinilos a cassette, o a veces paso de Cobus a cassette, a veces paso de CD a cassette. Voy jugando un poco, voy jugando con ello, voy haciendo pruebas de sonido, y la verdad que es muy entretenido. Con el magnetófono de carrete tengo algunos carretes, muy poquitos, creo que 3 o 4. Y tengo unos vacíos, debo tener unos 10 por lo menos, que los tengo ahí esperando también a poder utilizarlos, tener tiempo para poder utilizarlos y hacer lo mismo, pasar canciones que me gustan de un formato a otro, de una máquina a otra, para ir probando, para encontrarle el lado divertido de la música. Aquí pues el único que desentona es, bueno, si se puede decir desentonar, ¿no? Porque es una excelente máquina, es el amplificador integrado, el SA7800, porque no es el que le corresponde. En este caso el Reel to Reel era el tope de gama en su momento, el de cassette también, el ecualizador también, y el amplificador integrado no. Parece que hay dos por encima de él. Pero este suena muy bien, este está muy bien y ya me va bien. Es una pletina de 3 cabezales con doble capstan y accionados por correa. Fue la pletina de más alta gama de la serie STF de finales de los años 70 y principios de los años 80. En ese momento costaba unos $700 americanos.
Actualmente su precio no baja de 2.000 euros. Es un precio muy elevado, supongo que por ser un objeto de colección. Y en estos dos sistemas tengo dos pares de cajas que me encantan. Os voy a hablar sobre todo de los Pioneer, los HPM100 y los otros, los JBL modelo 411. Yo creo que merecen un vídeo aparte y ya lo dejaré para un vídeo posterior para solo hablar de ellos y hacer alguna prueba, alguna escucha. Bueno, pues como os dije, estos dos altavoces me encantan, flipo con ellos. Los voy combinando. Lo más natural es utilizar los HPM para el sistema Pioneer y los JBL para el Marantz, pero los voy alternando. Ahora son no muy diferentes, pero son dos conceptos distintos. Es más, utilizan diferentes materiales de construcción, lo que los hace diferentes medidas, lo que los hace altavoces diferentes. Los JBL son sobre todo monitores compactos Pro para el estudio y fueron, podríamos decir, el estándar. Se utilizaron muchísimo en la década de los 70, los 80. Luego los Pioneers fueron concebidos para un uso más familiar, más para un uso masivo en los hogares, y salió en respuesta al éxito rotundo que estaban teniendo las JBL L100, que eran la versión de alta fidelidad del modelo 44311. Pues bueno, luego voy a hablar de la pequeña historia ahí que hay de estos altavoces. Muchos de vosotros ya la conoceréis, pero es bastante interesante y a mí me encanta esto y siempre estoy flipando con la historia, con las cosas que han pasado, con los altavoces que han marcado una época, que han sido polémicos y todo esto. Pues los HPM100 fueron considerados en su momento como altavoces para rock y pop. Fueron producidos por la marca japonesa entre el año 76 y 80. Existieron los modelos HPM 30, 40, 50, 60, 70, 100, que son estos de aquí los que tengo, los 110 y los 150. A partir del año 80 fueron reemplazados por una nueva gama, los HPM 300, 500, 700, 900, 1100 y 1500. Su nombre viene del material que cubre la membrana del Super Tweeter, que es HPM, que significa High Polymer Molecular. Existieron dos versiones, una primera que se denominó la versión A de 100 watts y una segunda donde se mejoró el filtro y que venía con 200 watts. Se dice que esta suena mucho mejor, es un sonido más redondo, más potente y que en su momento reemplazó por completo a la primera versión. La manera de diferenciarlos es por este círculo plateado que está alrededor del hueco Bass Reflex, y por lo demás es todo igual. Es un sistema de 4 vías Bass Reflex anterior y que traía dos innovaciones. Una de ellas en el woofer y la segunda de ellas en el Super Tweeter. El woofer era de fibra de carbono de 12 pulgadas y el Super Tweeter era de un material nuevo que no se conocía hasta ese momento, o que en todo caso no se había empleado para construir cajas, altavoces, que era el material denominado HPM, y es un material que permite, que transforma la energía eléctrica en sonido de una manera muy precisa, y con ello pues se evitan las distorsiones. Luego, con respecto a la membrana del woofer, el hecho de utilizar fibra de carbono era algo novedoso en su momento, y lo que buscaba era pues lo mismo, intentar tener la mínima cantidad de distorsión para que el sonido sea lo más real.
En ese momento se investigaba mucho, se invertía mucho dinero en buscar el material ideal. Pues el material ideal no existe. Hoy en día sabemos que los materiales que se utilizan ayudan, le van a dar un carácter al sonido, pero lo más importante es la tecnología que hay detrás que hace que estos materiales funcionen a la perfección. Pues en este altavoz se utilizó la fibra de carbono. Lo que buscaban era que un material que sea muy rígido para evitar las ondulaciones de este material, luego que sea ligero para que el motor trabaje sin estrés y para que no se esfuerce mucho para mover esta membrana, y luego que sea autoabsorbente. Y pues el material ideal no existe. No hay un material que cumpla estos requisitos a la perfección. JBL, por ejemplo, utiliza los conos de papel, pero en la superficie están como barnizados con un producto que les agrega peso y les permite que duren mucho más tiempo, porque eso es lo que se les achaca a los conos de papel, a los de celulosa, es que con el paso del tiempo pues pierden, no son muy estables en el tiempo. Por ejemplo, estos JBL que yo tengo, el cono de papel está un poco amarillo, ¿no? A pesar que están conservados de una manera perfecta, porque estas se las pilla a un coleccionista, y la verdad que no tienen ni una sola raya, no están ni tampoco tienen abolladuras, suenan perfectamente bien, pero el cambio de color del cono de la membrana pues es algo inevitable, ¿no? En este caso, la fibra de carbono, pues en teoría era algo mucho más rígido, pesa poco, con lo cual era muy ligero, y a nivel de absorción estaba bien. Permitía que la flexión producida en la superficie de la membrana se mantenga menos tiempo, por lo cual era un material bastante interesante. En su momento, Pioneer los presentaba de esta manera en su catálogo oficial. Con unas especificaciones impresionantes e innovaciones tecnológicas revolucionarias, podemos esperar un sonido fuera de lo común, un realismo nunca visto hasta ahora. Probablemente estos Pioneer serán las cajas del siglo. Ahora, para entender esta publicidad bastante seductora, tendríamos que entender un poco el contexto de la época en la cual fueron concebidas. A finales de 1976, JBL y su modelo L100 era la caja dominante. Fue un éxito rotundo que Pioneer intentó frenar. Para ello, contrataron al célebre ingeniero Bart Locanti, el que fuera vicepresidente de JBL en el año 1960. Y bajo su mandato se fabricaron las JBL 4310, luego las 4311 y las L100, que era la versión de alta fidelidad del modelo 4311. ¿Quién mejor que él para concebir la caja que intentara hacer competencia al fenómeno mundial L100? Pues eso fue lo que pensaron la gente de Pioneer, y lo contrataron y le dieron el mismo puesto, vicepresidente de la parte de ingeniería de la empresa. Cuando en el año 1969 la marca fue vendida a Harman, Locanti empezó a estar en desacuerdo con las nuevas políticas instauradas y decide renunciar y dejar JBL, a la que le siguen algunos de sus ingenieros. Pues pasaron unos años y la marca japonesa vio esa oportunidad y nombra a Locanti como nuevo vicepresidente de ingeniería. Le dan carta blanca para desarrollar el que sería la competencia del L100, el HPM100. La intención de Pioneer fue crear algo completamente nuevo, utilizando tecnología innovadora. En el rango de frecuencia aguda fabricaron un super tweeter radicalmente nuevo, hecho con un material recién desarrollado llamado HPM. El tweeter, el driver de rango medio y el woofer traen conos impregnados con fibras de carbono, siendo rígidos y resistentes, además de delgados y livianos. Y todo esto para evitar añadir distorsión en la transducción y con ello coloración del sonido. Al final, lo que va a determinar la calidad de una caja es, aparte de los materiales utilizados, es la tecnología que incorporan para evitar o controlar estas distorsiones.
Aquí estamos en otro rincón de la casa dedicado al audio analógico. Aquí suelo escuchar vinilos y cassettes, sobre todo vinilos de conciertos y los más antiguos. Este es un sistema vintage que está formado por diferentes marcas. Hay algo de Technics, Nakamichi, Sansui y Boss. Vamos a ver más de cerca los componentes. Esta es la súper conocida Technics SL1200 MK2. Esta se la encargué a Mr. Turntables, que es un chico que realiza trabajos de actualización y mejoras en este tipo de máquinas. Está especializado en Technics. Realizó el cambio del brazo, puso un Orrega con su contrapeso de la marca Iceni Audio. También está la alimentación externa. Mejoró el aislamiento colocando estos pies. Tiene muy buena pinta. Cambió la tapa. Pintó el chasis. Agregó esta luz o cambió esta luz. La verdad que quedé muy contento con su trabajo. La Technics tiene un aspecto visual espectacular. Parece nueva, parece la MK7, como si recién hubiera salido de la fábrica. La tengo con esta cápsula, que es una Audio-Técnica. Es una cápsula Moving Magnet. Es el modelo VM740ML. Y con su respectivo previo de fono, de la marca Rega, es el MK3. The sweetest feeling I got from you, the things I say. Bueno, Cristian, pues ahora ya hacemos la prueba. Y por aquí abajo está la Nakamichi 670 ZX, que es una pletina de alta gama, producida entre los años 79 y 80. Cuenta con tecnología de 3 cabezales y un doble capstan accionados por correa. Tiene selector manual del tipo de cinta y con capacidad para manejar cintas de tipo 1 normales, las cromadas y las tipo 4 metálicas. También cuenta con un doble sistema de reducción de ruido, Dolby B, así como un doble medidor de lectura de aguja analógica. A su vez tiene el autocalibrado de la Sigoo, vamos, que es una pletina bastante completa. Our winter keeps running us down. We wake up with love hanging on. Killer. Luego, más abajo, aquí está es un amplificador integrado, también de principios de la década del 70. Esta es la marca Sansui, es el modelo AU7500, da unos 32 watts por canal, a unos 8 ohms. Y por último, en este sistema tengo este preamplificador de la serie Definition. Es un preamplificador, es el modelo CA2000. Este en teoría tiene que ir con su pareja, que sería el BA3000 o el BA5000,
pero aún ninguno de ellos los he conseguido. Así que este preamplificador lo he probado, pero no lo he utilizado mucho. A ver si algún día puedo conseguir su pareja y ahí tendré completo el sistema. En esta habitación tengo dos pares de cajas, las Wharfedale Linton y las Boss 901 Serie 6 Concerto. Para el 85 aniversario de la marca, la firma inglesa revivió uno de sus altavoces más míticos. Las Linton fueron lanzadas en el año 65 y comercializadas hasta el año 70. Son unas cajas de 3 vías, bass reflex posterior de 90 decibelios de sensibilidad. Vienen con la posibilidad de adquirir los stand hechos a medida. Son unos stand muy robustos, de unos 19 kilos cada uno. Traen una abertura en medio para poder colocar los vinilos y vienen en la parte inferior con sus puntas desacopladoras que aíslan a las cajas de las vibraciones, permitiendo una restitución sonora adecuada. Wharfedale se ha caracterizado desde sus inicios en el año 32, desde su creación en 1932, por buscar un equilibrio entre la calidad y el precio, y me parece que en este caso lo han conseguido. Las Linton están diseñadas para cubrir una amplia perspectiva sónica, con lo cual su ubicación no es tan complicada, no es muy sensible. Las recomendaciones que da el fabricante son de utilizarlas con sus rejillas puestas, si no la reproducción del audio será más aguda e incisiva. Justamente yo las tengo sin rejillas, buscando esto, buscando que tengan un poco más de presencia en la parte alta. Yo cuando las compré, según qué estilos de música iba genial, estaba muy contento con ellas, pero para otros estilos pues se quedaba bastante, no bastante, pero se quedaba un pelín corta en la parte alta. Pues por experimentar y por ver que si puedo ganar un poco en agudos, las estoy utilizando últimamente sin sus rejillas. Y otra recomendación que da el fabricante es de utilizarlas con el símbolo, la W, hacia el exterior. Esto significa que el tweeter tendría que quedar, el tweeter que está excentrado, tendría que quedar hacia el interior. En este caso, si trazamos una línea media, vemos que el tweeter queda un poco más hacia el interior. Las cajas Boss tienen que ser utilizadas con su ecualizador dinámico. Estas cajas están formadas por 9 altavoces de 4 pulgadas y media, unos 11 centímetros y medio. Son full range, idénticas y sin filtro, no tienen crossover. A su vez poseen 3 columnas de aire por caja. De estos 9 altavoces, solo uno está dirigido al oyente. Los 8 restantes aseguran una dispersión energética hacia atrás del 89%. Y esto es porque utilizan la tecnología del sonido directo y reflejado a la vez. Tienen puertos bass reflex traseros y no poseen tweeters. Han sido unas cajas muy populares en tanto que polémicas, desde su salida al principio de los años 70. Su éxito radica en su campo sonoro increíblemente profundo, siendo un modelo que se ha vendido durante casi 50 años. Creo que se siguieron vendiendo hasta el 2017, a un precio de unos 1.200 euros aproximadamente. Ha sido un precio bastante asequible, ya que en el año 78 costaban más de 5.000 euros. Esto haciendo la equivalencia de moneda y teniendo en cuenta la inflación. Se dice que funcionan mejor en salas grandes y que poseen su mayor fortaleza, y que su mayor fortaleza radica en su diseño sin crossover, dándole una coherencia inconfundible. Si las escuchamos en esta posición, es decir, con los 8 altavoces traseros dirigidos al oyente, la parte atractiva de la caja desaparece, que es su campo sonoro profundo.
probablemente si las escuchamos en esta posición, pues ganemos un poco en frecuencias altas, pero el campo sonoro profundo desaparece un poco, con lo cual no es interesante, ya que su tecnología invita a estos altavoces a trabajar con el reflejo. En este caso, pues la posición, la ubicación de los altavoces en la sala es súper importante. Si no conseguimos poner en práctica estos consejos del fabricante, probablemente estaremos perdiendo mucha información al momento de escuchar nuestra música. Yo en mi caso los he probado en diferentes salas, en diferentes ambientes. Al final, pues en estos momentos está en este ambiente. La verdad que aquí, este es un ambiente pequeño, esto es una biblioteca, hace unos 12 metros cuadrados me parece. Pues no sé, siento que no se expresan completamente. Recuerdo haber tenido una muy grata impresión cuando las probé en mi salón, en la sala, y allí pues, dado que era una sala mucho más grande, pude respetar ciertos parámetros. En la ubicación, no sé, yo creo que lo que escuchaba me convencía. No son muy difíciles de amplificar, pero he notado que mientras más corriente les des, funcionan mejor. Y para terminar con la descripción de los aparatos relacionados con la música que tengo en esta habitación, está este pequeño altavoz de la marca Sonos. Es un altavoz que se conecta a la red doméstica, al wifi para escuchar la música en streaming y al teléfono por Bluetooth. De esta manera se puede acceder, controlar y acceder muy fácilmente a la biblioteca musical. Yo utilizo Qobuz. Tengo dos niños pequeños, una niña y un niño, y pues desde que han nacido prácticamente les he inculcado la música. Yo crecí de esa manera toda mi vida. Me acuerdo jugando, probando y utilizando mis radiocassettes, los vinilos, y particularmente los domingos, desde que me despertaba ya la música estaba sonando. Siempre que hemos estado en casa, siempre estaba la música de fondo. Con lo cual, pues yo entendía la vida de esa manera y también he inculcado esto a mis pequeños y disfrutamos mucho de la música. Podré decir que no pasa ni un solo día sin que disfrute de ella. Muchas veces, pues, con los niños jugamos y cantamos y les voy presentando grupos y estilos musicales, y es una manera muy fácil. Ahora, en términos de sonido, pues no es un sonido muy analítico, ni un sonido muy detallado, ni nada extraordinario, pero cumple su cometido, que es escuchar la música de una manera muy sencilla. Tengo unos cuantos regados por toda la casa, debo tener yo creo 4 o 5, más una barra de sonido. La cocina, en los baños, en la biblioteca, en el salón. En el sótano no debo tener nada. No, en el sótano me parece que no hay ninguno de ellos. Pues por las mañanas, cuando uno empieza el día, estás un poco dormido y tal, nada mejor que antes de darte el duchazo, pues te pongas una música que te despierte y que te dé energía. Además vienen con Alexa ya integrado, y es muy fácil pedir una canción, algún estilo musical. Alexa ya se encarga
de buscar tus bibliotecas, de proponerte algo, y es también una manera muy fácil para los niños. Mi niña, la más grande, es la que siempre está diciendo: Alexa, ponme tal cosa, Alexa, ponme lo otro. Alexa, je veux écouter la sorcière. C'est une vieille sorcière qui s'appelle Grabouilla. Grabou, grabou. Sorcière, sorcière, retourne chez toi. Sorcière, sorcière, vite cache-toi. Sorcière. Nos acompaña, nos llena, nos motiva, nos ayuda a superar ciertos estados de ánimo. A veces se puede pensar que esto es un vicio. Vaya que sí, yo lo he pensado en varias oportunidades, que si el equipo vintage, que si la música en streaming. Vaya, hay una gran cantidad de maneras de acceder a la música, una gran cantidad de formatos, y a mí me gustan casi cada uno de ellos. Que sí, se podría interpretar como un vicio, pero es un vicio que da gusto tenerlo, da gusto compartirlo, y nos hace pasar momentos muy agradables. Alexa, est-ce que je peux savoir qu'est-ce que ça veut dire IFI? Selon Wikipédia, Hi-Fi ou Hi-Fi est l'abréviation du terme anglophone High Fidelity. Ce terme est censé indiquer que le matériel paré de cette qualification offre une qualité supérieure aux équipements courants. Ok. Alexa, alors je n'ai rien compris, Alexa. Alexa, est-ce que tu connais le Hi-Fi Hunters? Je ne sais pas. Bon, c'est pas grave. Alexa, mets-moi un peu du rock, s'il te plaît. Voici une station que vous pourriez aimer. Best of Rock sur Amazon Music. Alexa, c'est bon, tu peux t'arrêter. Es por todo ello que nos encanta hacer nuestra vida al ritmo de la música, y Alexa nos ayuda. Veamos algunas de esas situaciones cotidianas. Alexa, c'est bon. C'est bon, c'est bon. Alexa, est-ce que je peux avoir le rapport du trafic de ce matin? À l'heure actuelle, la circulation semble bonne. L'itinéraire le plus rapide. Ok. Lo del sistema me ha dejado un poco alterado. A ver si calmamos un poco los ánimos para empezar bien el día. Vamos a escuchar algo más tranquilo. Alexa, un peu du jazz, s'il te plaît. Voici une station jazz personnalisée inspirée de votre historique d'écoute. Hey Laura, it's me. Porter. Muy buena, Gregory Porter.